Capítulo 17. Tormenta noveno. Toda la vida es un experimento. Cuantos más experimentos hagas, mejor. Ralph Emerson. ¿Soy solo yo o se está calentando más aquí? Los dos estaban bajando por la escalera sinuosa que encontraron. Puede que no haya sido lo más inteligente que hayan hecho, sin embargo, sin importar cómo habían sido sus vidas, todavía eran niños prepúberes y su curiosidad se impuso. Fu solo miró a su alrededor mientras las paredes de tierra eran reemplazadas lentamente por metal mientras la escalera continuaba bajando en espiral. Lo es. Lo más probable es que esta área del complejo esté calentada o no tenga ventilación para evitar la exposición o la infiltración. Es una práctica bastante común cuando se crea una base avanzada en territorio enemigo. Naruto solo suspiró mientras se abstuvo de arrastrar sus brazos a lo largo de las paredes otra vez, desconfiando de lo que sucedió la última vez. Genial, así que logramos toparnos con otra base secreta. Fu lo miró con curiosidad por un momento mientras el rubio se reía nerviosamente. Larga historia, pero accidentalmente encontramos una base subterránea en Kusanokuni. Resultó que este tipo lo estaba protegiendo, que podía convertir su cuerpo en lodo, seguía diciendo cosas sobre proteger la base y Orochimaru-sama. Le gané y nos fuimos, realmente no tenía ganas de seguir con vida después de que casi mata a Shizuku. Fu solo parecía aún más intrigada mientras volvía su mirada al frente. ¿Estás seguro de que dijo Orochimaru? Naruto solo asintió mientras la mirada de Fu se volvía pensativa como si estuviera recordando algo y tratando de obtener los detalles correctos. Orochimaru, Nukenin clasificado en S de Konohagakure no Sato, miembro anterior de Densetsu no Sannin y poseedor del contrato de convocación de serpientes, no se acerca. Naruto parpadeó con sorpresa mientras la escalera finalmente se nivelaba, convirtiéndose en un largo corredor metálico con solo 2 habitaciones a cada lado. Eso fue muy completo. Fu solo asintió brevemente mientras se dirigía a la puerta izquierda. Me animaron a memorizar el libro de bingo para referencia en las misiones. Naruto podía escuchar fácilmente el rencor en su voz mientras hablaba. Espere. Rápidamente agarró la mano de Fu antes de que ella pudiera ponerla en la puerta. Hay sellos que cubren la puerta. No estoy seguro de lo que hacen, pero no creo que nos hagan sentir bien. Fu solo parpadeó con calma antes de retraer su mano, permitiendo a Naruto en su lugar, extender la mano hacia adelante y drenar el chakra de los sellos. Wow, realmente pusieron mucho chakra en esto, realmente no querían que nadie entrara aquí. Finalmente se detuvo, ahora satisfecho de que la puerta era completamente inofensiva. Aún así, cuando fue a abrirlo, descubrió que estaba cerrado. Ah, como si eso me fuera a mantener. Bansou Tenin. Casi de inmediato, la puerta comenzó a resquebrajarse, cediendo como golpeada por una fuerza enorme en el otro lado. Fu estaba realmente sorprendido de que todavía estuviera aguantando con tanta tensión aparente sobre el metal. Eventualmente, aunque la puerta robusta estaba completamente arrancada de sus bisagras, obligando a Naruto a esquivar a un lado para evitar que lo aplastara contra el otro lado del pasillo. Él sonrió, frotando sus manos juntas expectantes mientras entraba, solo para fruncir el ceño. ¿Qué? Es solo una carga de cajones. Efectivamente, la habitación estaba completamente forrada con cajones, desde antiguos de madera hasta archivadores metálicos más modernos. Incluso había algunos escritorios en las esquinas con varios papeles esparcidos por sus superficies. No deberías descartarlo tan rápido. Si la información aquí estuviera protegida tan cuidadosamente, seguramente sería valiosa, al menos para alguien. Ella ociosamente se movió a uno de los escritorios, recogiendo una sábana suelta de una de las muchas pilas. Era incomprensible para ella, pero al menos podía ver que era una especie de plano. A lo que ella no pudo decir sin embargo. De la misma manera, Naruto comenzó a mirar los diferentes cajones, notando que muchos estaban etiquetados con nombres de lugares o personas. Los más frecuentes fueron los pueblos shinobi, y no solo los principales. Había lugares como Oshigakure y Tanigakure entre otros. Oh hey, este tiene el nombre de ese tipo que enfrentamos en Kusa de lo que te estaba hablando. Interesado, Fu agarró el archivo Manila con el nombre Midara impreso en la esquina superior derecha. Ella hojeó los contenidos que, una vez más, se perdieron principalmente por ser una jerga científica. Sin embargo, una hoja llamó su atención en particular, que ella sacó para leer bajo una mejor luz. El sujeto 17 muestra una promesa increíble de adaptación al tratamiento de empalme, las pruebas en papel de chakra demuestran una afinidad inimaginable por la tierra que antes no existía. Se desconoce la gama completa de habilidades.
Recomiende la observación en una base aislada hasta que se autoricen más pruebas. En tratamientos clasificados como Nidaime H segundo y Sorau séptimo. Levantó la vista para ver la cara confundida de Naruto, que inconscientemente reflejaba la suya. ¿Qué significa todo eso? Furu se encogió de hombros distraídamente mientras continuaba hojeando el archivo, cada vez más disgustada a medida que avanzaba. Parecía que alguien intentaba forzosamente crear afinidades en alguien mediante el uso de técnicas de corte y empalme de genes. Basándome en el hecho de que este es el sujeto 17 y el primero en mostrar un resultado positivo, diría que los tratamientos no son tan efectivos. Naruto se sintió un poco mareado por eso, había visto a Midara de primera mano. El tratamiento fue muy exitoso desde su perspectiva. Fu rápidamente estableció el archivo y comenzó a escanear los archivos de nuevo hasta que encontró el etiquetado Nidaime H2. Naruto, creo que deberías leer este. Parece que repitieron el procedimiento, pero con células del Nidaime Hokage y un miembro del clan Ozuki. Solo por eso es obvio que estaban intentando crear la afinidad perfecta con el agua y bueno, léelo por ti mismo. Naruto lo hizo, hojeando cuidadosamente entre las diversas páginas llenas de informes médicos detallados, notas de prueba, así como una lista y los perfiles de todos los temas, que lamentablemente fue muy largo. Finalmente lo dejó caer, su mano sobre su barbilla mientras fruncía el ceño profundamente en el suelo. ¿Y usted piensa? Lo dejó colgando, pero recibió un rápido asentimiento de parte de Fu que no parecía tan perturbado como él. Entonces, de nuevo, se preguntó si ella realmente había visto el error en estos experimentos en primer lugar. Es bastante posible, los atributos enumerados que muestran los diversos temas son inquietantemente similares. Naruto asintió con gravedad, lo que Fu dijo era completamente cierto, hasta el T. Pero esto dijo que no había sobrevivientes. Fu simplemente se encogió de hombros, hojeando ociosamente otro informe pero sin encontrar mucho más de interés. Es muy posible que los informes se falsifiquen o desaparezcan. Naruto solo suspiró en su mano, tocando el archivo ansiosamente y deseando que la habitación fuera lo suficientemente grande para entrar. ¿Deberíamos decirle? Fu solo le dio a Naruto una mirada inexpresiva, causando que el chico diera otro suspiro. Correcto, no tan bueno en las habilidades de la gente. Fu solo miró hacia abajo por un momento solo para que Naruto le diera una palmada tranquilizadora en la espalda. Está bien, dormiremos en eso por ahora. Con eso agarró el archivo y lo selló en una de sus bolsas antes de salir rápidamente de la habitación. Fu lo siguió pero echó una mirada curiosa a la habitación. ¿Vamos a dejarlo así? Naruto sonrió en silencio mientras sus ojos tomaban un borde peligroso, parecían bastante siniestros mientras resplandecían. Oh, no, estos experimentos están enfermos. Estoy destruyendo cualquier rastro de ellos y si alguna vez encuentro al hombre que fue responsable de todo esto, dejó esa frase colgando, pero Fu podía sentir fácilmente la ira en sus palabras. A pesar de ser bastante fríos e incluso. No habrá nada más cuando termine. Volvió a la habitación y comenzó a canalizar su chakra a través de sus manos rápidamente, más y más rápido hasta que comenzó a calentarse y convertirse en chakra de fuego. Fu solo podía mirar con gran asombro cuando las manos de Naruto estallaron en llamas de color naranja brillante, pero sus manos parecían estar ilesas. Rápidamente recorrió la habitación, quemando todos y cada uno de los archivos que encontró hasta que no quedó nada en la habitación excepto fuego y cenizas. Finalmente emergió luciendo mucho más tranquilo mientras dejaba que las llamas en sus manos se apagaran. Soltó un suspiro de alivio antes de sonreír al ahora confundido Jinchuriki, agitando sus manos para refrescarlos ligeramente. Bueno, me siento mejor. Afortunadamente, la otra habitación en el piso secreto era solo una especie de quirófano con una única mesa elevada y algunos estantes sin nada. Satisfecho de que quienquiera que fuera el dueño de este lugar se sentiría muy irritado cuando regresaran. Naruto y Fu se abrieron paso vuelve al piso principal de la base, sellando el pasaje detrás de ellos. Antes de que los dos se fueran a dormir, Naruto tomó a Fu por la muñeca suavemente, sin saber que la chica se sonrojó ligeramente. Por ahora, no le digamos a Shizuku sobre esto, sería mucho para asimilar. Fu parpadeó confundido por un momento antes de asentir una vez, ganándose una sonrisa de aprecio de Naruto. Prometo que se lo diré, pero en algún lugar mejor que aquí. Fu solo asintió de nuevo, ya había hecho las paces y no necesitaba el consuelo, pero todavía lo encontraba bastante bien. Buenas noches, Naruto-san. La rubia soltó un cansado suspiro mientras se movía hacia su propia cama. Te lo dije, Naruto está bien.
Al día siguiente, el trío salió de la base muy feliz, ansioso por alejarse de allí. Especialmente Shizuku. Naruto se había despertado temprano, o al menos él pensó que sí. De hecho, Furo había estado despierto varias horas antes que él. En realidad, al principio se había preocupado porque se había despertado solo para encontrar a Furo en su cama. Afortunadamente la encontró bastante cerca de la entrada de la base, sentada en una roca y esperando que saliera el sol. Según ella, nunca antes había tenido tiempo de apreciarlo realmente. Solo había indicado un momento para que ella comenzara a cambiar los ejercicios. Naruto estaba bastante satisfecho con la expresión satisfecha en la cara de Fu mientras caminaban. Parecía que se había levantado un peso enorme de sus hombros. Donde antes sus movimientos habían sido rígidos y ansiosos, ella ahora tenía un paso mucho más ligero y una cara más tranquila sin que tuviera que ser forzada. Hizo una promesa silenciosa de que, como con Shizuku, nunca permitiría que algo lastimara a Fur mientras pudiera protegerla. Ella se merecía eso al menos. Cruzar a través de Tano-kun resultó sin incidentes excepto por unos pocos intentos de atrapar al trío mientras pasaba por ciudades menos confiables. Afortunadamente, la mayor parte de lo que tenían era precioso y estaba sellado dentro de las bolsas de Naruto, incluido el dinero y los suministros, y cualquier intento de tocar el contenedor en la espalda de Fu terminaba con el ladrón tirado en el piso, casi siempre con una muñeca rota. Estaba confundiendo al rubio por lo que le había dicho su maestro, la tierra de los arrozales se suponía que era un país pequeño pero económicamente sólido. Tenía sentido teniendo en cuenta que crecían y proporcionaban la mayor parte del arroz a las naciones elementales, países menos orientados a los países domésticos como Kaminari no Kuni y Kaze no Kuni, siendo casi dependientes de su cultivo. Sin embargo, por lo que pudo ver, la gente parecía agotada y muchos se habían tomado la molestia de mantenerse a flote. Él había ayudado donde podía, pero gran parte del tiempo podía ver que su generosidad se aprovechaba enormemente. Tan pronto como entregaba incluso un poco de comida a la gente, inmediatamente se sentía abrumado por lo que parecía ser la aldea entera. Fue aquí donde Naruto aprendió acertadamente que si le das a un hombre un pescado que come por un día, dale a un hombre una caña de pescar y de todos modos lo venderá para comprar pescado. También tuvo una lección improvisada sobre política cuando pasó por un pueblo que estaba luchando con su cosecha. Había sacado una gran trinchera de un río cercano con su manipulación de la gravedad para que sus cosechas pudieran ser regadas solo para tener una multitud de mercenarios atacados por un señor feudal local que estaba bastante disgustado porque su fuente de agua había dejado de funcionar. Cuando descubrió exactamente por qué él y sus compañeros habían sido perseguidos por medio país, casi había girado para nivelar la casa del señor. Para cuando finalmente llegaron a la frontera con Yuno Kuni, estaban cansados, calientes y pegajosos, y tenían muy poco dinero y suministros. Casi con un audible alivio el trío finalmente se detuvo en una aldea local, Naruto prácticamente podía oler las aguas termales de la puerta. Se registraron en un pequeño onsen con el poco dinero que les quedaba antes de colapsar agotados en sus camas. Sin embargo, solo tenían suficiente dinero para una habitación individual para 2 personas, así que en el caso de Naruto, él colapsó extenuado en el pequeño sofá. Naruto cansado parpadeó con los ojos abiertos, bastante sorprendido cuando se encontró a sí mismo no en la habitación donde había colapsado, sino dentro de su sello en su lugar. El saludo habitual se produjo cuando Shukaku rebotó emocionado, Kyuubi lo menospreció, Shukaku se enfureció antes de calmarse cuando notó a la rubia otra vez. Naruto había aprovechado la oportunidad de probar algo creando una de sus varillas de chakra negro, solo confirmando que podía hacer eso dentro del sello. Técnicamente podía producir cualquier cosa en el sello, pero la vara todavía estaba inundada con su chakra. Miró hacia arriba solo para encontrar extrañamente la mirada de Shukaku firmemente fija en la varilla en sus manos. Lentamente, Naruto lo movió, mirando cómo los orbes dorados de Shukaku lo seguían con una anticipación casi palpable. Una vez más, lentamente lo movió sobre su cuerpo y una vez más los ojos siguieron sus movimientos. Una sonrisa desviada se extendió por la cara del niño cuando de repente tiró de su brazo hacia atrás y arrojó la vara tan fuerte como pudo dentro de la celda del Ichibi, disparándola hacia adelante con la manipulación de la gravedad por si acaso. Como era de esperar, pero aún muy entretenido, Shukaku se tambaleó hacia atrás cuando su cabeza siguió la trayectoria de vuelo de la barra antes de repentinamente retroceder para correr tras ella. Los pasos lentos y pesados de la gran construcción de arena se desvanecieron en la distancia de su celda oscurecida.
En ese momento, el Kyuubi giró lentamente su ojo en dirección a Naruto, su frente peluda se oscureció por un momento mientras miraba a Naruto deslizar rápidamente otra vara fuera de su manga. Si me arrojas esa varilla, te juro que te arrancaré el brazo que solías arrojar con gran satisfacción. Naruto solo sonrió tímidamente mientras permitía que la varilla se disipara en un polvo inofensivo. Oye. El enorme zorro solo suspiró profundamente, la gran bocanada de aire que hacía ondear las túnicas de Naruto. ¿Por qué tortuosa razón me visitas hoy, llevando contigo esa técnica bastarda del sabio? Naruto solo parpadeó mientras creaba otra vara, mirándola con curiosidad mientras la giraba en sus manos. ¿Esta es una de las técnicas del sabio? Nuevamente el gran zorro resopló burlonamente, sus orbes rojas se estrecharon en desprecio. Por favor, comparar tu truco de magia barata con el Banbatsu Souzou del Sage es lo mismo que comparar una brasa moribunda con el sol. El zorro hizo para acercarse a las barras para aumentar su mirada intimidante. Nunca serás él. Naruto simplemente le devolvió la sonrisa, perturbando a la criatura chakra con lo desdeñoso que podía estar de la abrumadora presencia del zorro. No quiero ser el sabio. Soy Naruto Uzumaki y soy mi propio hombre, frunció el ceño por un momento, chico, lo que sea. Levantó la vista con una pequeña risita mientras el zorro se recostaba con la cabeza apoyada en sus patas. ¿Entonces la creación de todas las cosas? Eso suena impresionante. Otro gruñido del Kyuubi se produjo cuando sus ojos permanecieron firmemente cerrados, claramente diciéndole a Naruto que lo dejara en paz. Entonces, ¿qué más podría hacer? El silencio reinó excepto por la respiración constante, si bien irritada, del gran Kitsune. De repente, un pensamiento golpeó a Naruto cuando su Shakuhou apareció en su mano, como por el aire. ¿Hizo esto con eso? Ante eso, el Kyuubi abrió un ojo para mirar con desdén al chico que solo sonrió victorioso. Ah, así lo hizo. El ojo de inmediato se cerró de nuevo para la diversión silenciosa de Naruto. ¿Sabes qué es lo que realmente puedes perder siendo más cooperativo? De repente, los ojos del zorro se abrieron de par en par cuando se alzó en toda su altura, una sonrisa demasiado familiar e imponente se extendió a través de sus fauces relucientes. Ah, ¿y qué puedo ganar? ¿Mi libertad? Naruto sonrió con satisfacción mientras retrocedía sin un momento de vacilación. Tal vez. Ante eso, el zorro parpadeó una vez, la sonrisa torcida se transformó en un gruñido más irritado. No me mientas, Ningen, rebaja aún más tu ya lastimosa raza. Naruto suspiró pero nunca perdió su sonrisa de confianza, sino que se sentó en el suelo cálido. No estoy mintiendo. Quiero liberarte no solo a ti, sino a todos los Biju, preferiblemente donde no puedas dañar a nadie. El zorro solo resopló ante eso, calmándose una vez más mientras continuaba su improvisada competencia de mirar fijamente. ¿Así que ese es tu plan? ¿Enviarnos a algún rincón alejado donde no seamos una amenaza? ¿Dejar que el mundo se olvide de nosotros para que podamos desvanecernos? Naruto nunca retrocedió por un momento mientras miraba desafiante. ¿Y preferirías vivir de esta manera? Pasando de uno hasta otro, un esclavo de cualquier fantasía humana que toque tu contenedor. El zorro finalmente miró hacia otro lado, jadeando irritado por el desprecio. Deja a Ningen, tus patéticos ideales se desperdician en mí. Estoy más allá de tu lamentable predicación. Naruto asintió con la cabeza mientras se ponía de pie, justo a tiempo para que Shukaku volviera pesadamente hacia atrás con la varilla chakra contenida felizmente en sus enormes mandíbulas. Naruto frotó la cabeza de la construcción para su deleite antes de desaparecer del sello una vez más. Cuando Naruto finalmente abrió los ojos en el mundo real, aprovechó la oportunidad para estirar la espalda con un fuerte bostezo, sonriendo cuando sintió que su columna vertebral se resquebrajaba en algunos lugares de forma agradable. Levantó la vista con la misma sonrisa, satisfecha solo para darse cuenta de que las dos camas de la habitación estaban vacías. Se asustó antes de ver la pequeña nota pegada a la puerta con chakra para que él lo notara. Se acercó, sin dejar de estirar algunas manchas doloridas, como en el cuello y los brazos, antes de arrancar la nota de la pared. Naruto, ido a aguas termales trajo a Furu conmigo. Teniendo tiempo de niña. Shizuku. Naruto sonrió ante la nota. No sonaba como una mala idea en su mente, así que rápidamente profundizó en el armario de la habitación y sacó una de las túnicas complementarias. Se quitó la túnica, moviendo los hombros por la luz que de repente sintió. Él nunca realmente apreciaba cuánto pesaban las túnicas pesadas hasta que se las quitaba. Se tomó un momento para mirarse en el espejo en la pared del fondo, levantando una ceja ante lo que vio.
Había crecido desde que abandonó el templo, probablemente justo por encima de los 5 pies ahora. Sus músculos se habían desarrollado en consecuencia, pero no había una diferencia inmediata además de ser un poco más notable. Su pelo también había crecido, la cola de caballo suelta siempre mantenía sus rizos puntiagudos descendiendo a la mitad de su espalda, mientras que 2 flequillos lanudos comenzaban a formarse alrededor de sus sienes. Naruto también pensó que podía estar imaginando cosas, pero parecía que sus marcas de bigotes se habían espesado ligeramente y el área alrededor de sus ojos se había oscurecido. En general, Naruto estaba bastante satisfecho con la forma en que había crecido durante el año anterior. Frunció el ceño de repente, eso era correcto. Ni siquiera se había dado cuenta de que había pasado casi un año desde que se había aventurado a salir del templo en su peregrinación. Se sentó en la cama mientras se ponía la bata y fruncía el ceño pensativo. ¿Qué había aprendido en ese momento? Se suponía que debía tratar de descifrar los misterios de chakra. Sabía por el desplazamiento que no se había dado una tarea fácil, pero esperaba lograr más en un año. Rápidamente sacudió la cabeza, dominó la manipulación del viento y del fuego, descubrió cosas nuevas en sus ojos, ayudó a 2 compañeros de Jinchuriki e hizo un buen amigo. Había logrado mucho más de lo que jamás habría soñado imaginar. Aún así, al pensar en su próximo cumpleaños, solo podía recordar el año anterior y hasta qué punto había logrado su objetivo. Rápidamente pasó cuando notó la nota todavía en su mano. Con una sonrisa, se levantó y salió de la habitación. Se aseguró de que su shakujo estuviera sobre su ropa, para evitar que alguien la tomara. Era otra habilidad que había descubierto bastante recientemente mientras buscaba a Taki. Descubrió que casi podía imbuir al personal con su trayectoria de EVA, incrementando su peso 10 veces o, por el contrario, disminuyéndolo hasta el punto en que apenas podía sentirlo en su mano. Todavía no había intentado esto con su camino de preta porque no estaba exactamente seguro de lo que haría o si sería peligroso para quienes lo rodean. Rápidamente caminó hacia las aguas termales, notando que estaban separados en hombres y mujeres, y rápidamente se transformó en una toalla pequeña que mantenía atada alrededor de su cintura. Cuando entró, notó que parecía estar completamente solo. Era extraño, pero no desconocido, así que se encogió de hombros y se dejó caer en las aguas humeantes. Al instante, un suspiro escapó de su boca cuando las aguas comenzaron a sangrar los dolores y las preocupaciones de su cuerpo. Después de un rato, no estaba seguro por cuánto tiempo, pero realmente no importaba en ese momento, su ceja comenzó a contraerse visiblemente mientras se recostaba en las aguas. Una risa suave pero altamente irritante seguía perturbando su pacífico remojo. Sin embargo, cuando levantó la cabeza para mirar alrededor, no había nadie allí. Sacudió la cabeza y se recostó, descartando que sucediera en el lado femenino del onsen, después de todo solo estaban separados por una sola pared de madera. Sin embargo, mientras continuaba, Naruto estaba cada vez más seguro de que venía de su lado de los manantiales. Si bien era de tono alto, la voz era definitivamente masculina y de vez en cuando iba acompañada del sonido de un lápiz rascándose contra el papel. Finalmente, teniendo suficiente, Naruto se levantó, todavía con una toalla envuelta alrededor de su cintura. Su pelo ahora estaba pegado alrededor de su cabeza, aunque en un lío húmedo sin su corbata de pelo. Caminó hacia el ruido, todavía muy confundido cuando terminó en una porción de la pared de madera que separaba los 2 manantiales. Estaba a punto de descartarlo nuevamente como si estuviera del otro lado cuando sus ojos captaron una ligera ondulación en el aire que él no notaría si no hubiera estado estudiando la zona con atención. Lo miró hasta que estuvo seguro de que era una persona que usaba algún tipo de jutsu. Inquietantemente, aunque no podía ver ni siquiera una onza de chakra. Esperó un momento antes de aclararse la garganta. Cuando nada pasó, carraspeó de nuevo. ¿Sí? ¿Qué quieres, Agaki? Naruto solo se sorprendió levemente cuando finalmente el jutsu se dejó caer para revelar a un hombre con el pelo largo y puntiagudo, atado de una manera similar a la suya, pero mucho más. Llevaba un kimono de batalla rojo y verde y sandalias Geta con una diadema de shinobi que simplemente tenía el kanji para el aceite, lo que hacía que sus lealtades no fueran claras. Lo más extraño de todo fue que estaba parado encima de un enorme sapo que, posiblemente aún más extraño, parecía increíblemente avergonzado de estar allí. ¿No crees que es grosero estar espiando en el lado femenino del onsen? El hombre de cabello blanco levantó una ceja al pequeño rubio que tenía un parecido sorprendente con su preciado estudiante. Por supuesto, sabía que no era Minato, las 3 marcas de bigotes en cada mejilla lo habían desmentido.
Sin embargo, estaba confundido, no podía ser Naruto. La última palabra de su sensei le dijo que Naruto estaba actualmente en el Templo del Fuego. Sin embargo, el cabello rubio con bigotes no era algo que se veía todos los días y Jiraiya no era un maestro de espías legendario por ser poco observador. No es un niño grosero, les estoy dando a estas adorables damas la oportunidad de ser una rara parte de mi investigación. Él soltó una risita perversa después de eso cuando un pequeño chorrito de sangre se filtró por la esquina de su nariz. Se bajó del sapo para evitar ser descubierto por las mujeres del otro lado ahora que era visible. ¿Investigación? El hombre sonrió ampliamente ante eso de una manera que a Naruto le resultó incómoda de inmediato. Ah, entonces no estás familiarizado con mi trabajo. Naruto solo lo miró sin entender, que era toda la respuesta que necesitaba antes de que él produjera un solo libro naranja aparentemente de ninguna parte. Aquí chico, eres un poco joven pero podría darte la ventaja más adelante en la vida. Le guiñó un ojo al rubio antes de volver a subir sobre el sapo para continuar mirando furtivamente. Jiraiya-sama, por favor ten cuidado con esos jeta. Mi espalda no está hecha de piedra, ¿sabes? Naruto solo parpadeó una vez, luego dos veces y luego una tercera vez mientras miraba al sapo, que acababa de hablar. Tranquilo Gamaageru, nos delatarás. Naruto continuó mirando mientras el sapo gemía molesto e incómodo. Graznar al menos. ¿Tu sapo solo habló? El hombre volteó de nuevo con una mirada exasperada que también parecía relativamente divertida. Por supuesto que sí, es un convocado de Myoboku-san. De repente, el hombre saltó del sapo con un florecimiento salvaje, permitiendo que el pobre anfibio se disipara en el humo con un graznido aliviado. Y eso, por supuesto, me convertiría en el único y único, el grande y sabio, el galán, Jiraiya. Pasaron unos segundos después de que el hombre realizara su pequeño baile de kabuki con solo el sonido de las cigarras cantando en el fondo mientras Naruto miraba al hombre sin comprender. Finalmente, Jiraiya miró hacia abajo con una pizca de irritación hacia la joven rubia que solo parpadeaba sin comprender. No tienes idea de quién soy, ¿verdad? Naruto solo negó con la cabeza una vez, haciendo que el hombre grande hiciera caer su torso hacia adelante casi cómicamente con una nube imaginaria sobre su cabeza. Finalmente se puso de pie como si nada hubiera pasado, enderezando la parte superior de su kimono con una sacudida ausente de su cabeza. PFTT, los niños de hoy, no saben nada importante. De todos modos, corran con niños, tengo cosas que hacer. Naruto solo se encogió de hombros, ya bastante aburrido con el hombre que tenía delante. Ahora, ¿a dónde se fue Gamaageru? Naruto repentinamente dio media vuelta con interés cuando el hombre comenzó a correr a través de sellos manuales. Sin saberlo, le muestra a Naruto la forma precisa en que el chakra se movió para el jutsu. Kuchiyose no jutsu. El hombre bajó las manos y un momento después el mismo sapo grande reapareció en la misma nube de humo en el que había desaparecido. Naruto solo observó con interés por un momento más antes de volverse, decidiendo no volver al manantial si este pervertido planeaba quedarse. Sin embargo, cuando comenzó a caminar hacia atrás, pudo ver que el hombre se inclinaba precariamente sobre el borde de la brecha, sin duda esperando una mejor mirada a través del vapor. Naruto simplemente no pudo evitarlo. No había molestado a nadie en demasiado tiempo. Shinra Tensei. Naruto suavizó mucho la técnica, usando solo un mínimo de chakra. Sin embargo, fue suficiente para sobrebalancear al sabio sapo, volcándolo sobre el borde y en el lado femenino. Naruto caminó de regreso a su habitación sonriendo, los sonidos de furia femenina justa como música en sus oídos cuando se fue. Naruto se sentó en una de las camas, Fu y Shizuku todavía no habían regresado de las aguas termales y Masaru estaba durmiendo en una pila de ropa de Shizuku. Estaba distraídamente girando una varilla de chakra en sus manos, algo que se había convertido en algo así como un tic nervioso recientemente. Estaba pensando en el encuentro con el hombre extraño y las cosas que podía hacer. Obviamente era un shinobi pero con su extraña diadema, Naruto no podía estar seguro de dónde. Más específicamente, estaba pensando en la invisibilidad del hombre jutsu y la forma en que convocó al sapo. Él creía que el primero funcionaba de alguna manera iluminando al usuario, pero sin ver signos de mano no podía estar seguro. Sin embargo, ahora que el rubio sabía que tal cosa era posible, ciertamente intentaría replicarla algún día. La capacidad de volverse completamente invisible era demasiado útil como para ignorarla. Sin embargo, lo más inmediato en su mente fue convocar a Jutsu, no tenía idea exactamente cómo funcionaba ya que ninguno de los monjes en el templo conocía la técnica.
Sin embargo, sabía que no podía ser al azar, ya que el hombre obviamente tenía algún tipo de historia con el sapo, Gama Ajerus si recordaba bien. Siguió pensando mientras se sentaba en la cama. No podría ser tan simple como atravesar algunos sellos manuales y poner la cantidad correcta de chakra, ¿o sí? Casi sin darse cuenta, las manos de Naruto comenzaron a moverse instintivamente por los movimientos que había visto usar a Jiraiya. Moldeó su chakra de una cierta manera casi reflexiva ya que una sensación que no había experimentado en años lo venció, las palabras repentinamente se imponen en su mente. Camino de los animales, Kuchiyose. You bet I'm a trendsetter too. Fire when the strong hits you. That's it, Brian?